Hoy quisiera hablar sobre Tartaria y de dónde diablos ha salido todo esto. Hace algún tiempo empezaron a salir vídeos de YouTube de gente que había visto que en mapas antiguos había un enorme país llamado Tartaria. Va cambiando de fisonomía a lo largo de las épocas. Y bueno, ¿y dónde está el secreto ahí? ¿Qué tiene de especial? Bueno, tiene de especial en que vosotros no sé, pero yo no había oído hablar de Tartaria en mi vida. También este territorio, según la historia, está en otros territorios que te explican la historia convencional que pues no se llamaban Tartaria. Por poner un ejemplo, China. ¿Cómo es que tenemos un mapa en que China entra dentro de Tartaria? En cambio te están explicando la historia de China como si China siempre hubiera sido un país. Y la fase de Tartaria, ¿dónde la dejan? No se sabe. Bueno, o sea, lo que se llama un misterio. Por otra parte, claro, después de 15 años de ir al colegio y de que te estén explicando cómo Julio César ganó la guerra de las Galias y diversas cosas más, que no sé si son muy interesantes, pero bueno, pues claro, de Tartaria ni mu. No está, no existe. Nadie sabe. Los mapas más antiguos pone Gran Tartaria, que es todo Rusia, Siberia, China, casi la India, que llega hasta Japón y llega hasta Turquía. O sea, un sitio pequeño. Y luego, según va pasando el tiempo, estos mapas se van dividiendo y de repente salen muchas Tartarias. Tartaria moscovita, Tartaria china, Tartaria occidental, en fin. Y dices, bueno, pues ¿cómo es que tenemos tantos mapas donde pone Tartaria? Y, por ejemplo, en la historia de Rusia no pone imperio ruso hasta una época en sí, sino que, coño, donde está la época de Tartaria, te dicen que es Rusia. Y ya está, se quedan tan panchos. Entonces, aquí evidentemente alguien ha echado mano de la historia, lo típico. Y luego viene la otra pregunta, ¿por qué? Pues ni idea. ¿A quién le interesa no explicarte nunca que había un país llamado Tartaria? ¿Y de dónde diablos ha salido? Hay que armarse de paciencia. Porque luego dicen, la gente se pregunta, ¿dónde salen las teorías de conspiración? Las teorías de conspiración salen porque de repente empiezas a encontrar mapas que ponen Gran Tartaria. Y a ti nadie te había dicho ni mu de Tartaria en la vida. Y eso te hace sospechar. Y ahí nacen las sospechas. Porque si no hubiera habido mapas que pusiera Gran Tartaria, pues no pasa nada. Ya está. Pero al haber un montón de mapas que te ponen a ese gran país desconocido ahí en medio. Y luego, claro, lo que no hay que olvidar es que luego, si lees historia, resulta que donde estaba Tartaria te han puesto Imperio Mogol. Ya, pero en este mapa que tengo pone Tartaria, no pone Imperio Mogol. Entonces, gente que se dedica más a esto, a investigar, en plan, me voy a meter hasta donde sea, ha encontrado, por ejemplo, en libros de viajes o en diccionarios o en otra documentación descripciones de Tartaria. De la misma manera que te describen Francia o te describen Inglaterra, pues te describen Tartaria, sus habitantes, sus costumbres. Luego también en anaqueles y cosas de estas han encontrado la bandera.
están todas las banderas del mundo y hay una banderita con un grifo de color amarillo que pone Tartaria. Vaya, pues parece que hasta tenían bandera y todo. Aproximadamente después de las guerras napoleónicas, Tartaria desaparece. Y es cuando viene más o menos a poner luego Rusia en toda esa parte. ¿Por qué? Pues no sé, ni idea. Todo parece indicar que Tartaria era un país que poco a poco fue invadida o se desintegró a sí misma y que los otros países y nacionalismos ocuparon sus lugares. Por ejemplo, en la Tartaria china, pues luego, pues, China. La Tartaria moscovita, pues luego Moscovia. De todas maneras, la Tartaria desaparece de la historia. Y nadie se vuelve a saber de ella hasta que algún avispado youtuber se empezó a fijar en esto. Y mira cómo son las cosas y mira si estamos decondicionados. Que yo, cuando vi lo de Tartaria, cogí algunos libros antiguos que tengo y miré los mapas. Y sí, venía Tartaria. Y mira que me he mirado esos mapas un montón de veces. Pero mi condicionamiento de que Tartaria no existía, pues simplemente me llevaba a pensar que bueno, eso era como llamaban antes a ese territorio. Claro, no, eso no funciona así. Condicionamiento de los que no nos damos cuenta, pero nos han condicionado. Este es el peor condicionamiento, el que te dices a ti mismo, pero coño, qué burro, ¿no lo he visto antes? Pues no, no lo ves antes porque te han metido otra mentira por encima y tú ya no te das cuenta. Bueno, total, ¿de qué nos sirve saber que había un país que se llamaba Tartaria? Pues para sospechar de ciertos encubrimientos históricos. Ya sabéis aquello que dicen que la historia la escribe el que vence. Pues aquí alguien venció y hizo desaparecer a Tartaria. Claro, en algún otro mapa se ve que Tartaria llega hasta Estados Unidos, que ocupa parte de Estados Unidos. Y eso lleva más preguntas todavía, porque entonces, ¿contra quién diablos lucharon los norteamericanos en las guerras que tuvieron de independencia? ¿Contra los ingleses o contra los tártaros? Entonces quiero mencionar que hay una curiosa película de los años 70 que se titula El Imperio de los Tártaros. Esta película se basa en un libro que escribió en italiano, que este libro estuvo prohibido en Italia y en Alemania en la época de Hitler. Curioso, ¿no? Este libro se basa en que el protagonista lo mandan a una fortaleza lejana, que no especifica dónde, y está en frontera con los tártaros, y el tío se pasa toda su vida en un castillo esperando a que ataquen los tártaros. Al final se pone enfermo y cuando lo trasladan y se lo llevan, resulta que atacan los tártaros y el tío se lo pierde todo. O sea, es un libro bastante curioso y la película está muy bien también. Curioso un libro que hable sobre los tártaros y la frontera con los tártaros. Y que haya estado prohibido, claro. Eso es más curioso todavía. Es como si alguien se hubiera planteado eliminar Tartaria de la historia. Y claro, luego los investigadores que se dedican a esto dicen que si Tartaria era un imperio global, que por eso sucumbió, que si lo conquistaron, en fin, que si Tartaria tenía tecnología, que como era muy adelantado a su tiempo lo conquistaron y por eso lo han hecho desaparecer de la historia para no hablar de su tecnología. Yo aquí ya no me meto porque todos son
pruebas circunstanciales. Pero bueno, curioso, quedaos con el dato. ¿Cómo hacer desaparecer un país inmenso de la historia de la humanidad? Pues siguiendo ciertos protocolos. O sea, lo que es curioso también es el modus operandi, porque de la misma manera que Tartaria no se estudia en los colegios, esta gente que altera la historia tampoco se preocupa por quitarla de los mapas. Los mapas están ahí, a la vista de todos. Y entonces, y los apuntes de los diccionarios y los parágrafos sobre Tartaria siguen en los libros académicos. Pero, por algún motivo, ha desaparecido de la historia. Digo desaparecer de la historia por lo que he dicho antes, que si está Tartaria, ¿por qué me metes Imperio Mogol? Porque las dos cosas no cuadran. O si está Tartaria, ¿por qué me metes Rusia? Porque las dos cosas no cuadran. O sea, ha habido una falsificación. Bueno, a causa de esta falsificación es por lo que YouTube está lleno de vídeos sobre Tartaria y sobre fotografías de ciudades y cosas de esas. ¿Por qué diablos hicieron desaparecer a Tartaria del mapa? Pues es una pregunta que igual no sabremos nunca, pero el que lo hizo se olvidó de sacarla de los mapas. Si os fijáis, es un modus operandi bastante curioso, porque retiro la primera capa de información de Tartaria, o sea, el colegio, los eruditos, los historiadores que se ve que no miran para otro sitio que no sea su culo, y no se molestan ni siquiera de quitar las segundas capas de información, los mapas y las referencias. Incluso la bandera, ¿no? Podríais quitar la bandera, coño. Que no se note tanto. O falsificar, si queréis falsificar los mapas. Pero no, todo está ahí. Y a cualquiera con un dedo de frente lo puede ver. O sea, se toma su trabajo en falsificar, pero no demasiado. ¿Eh? Curioso. Curioso la cantidad de profesores y historiadores que se les ha pasado por debajo de la pata, lo de Tartaria. Se ve que aquí nadie se pregunta nada. Tú estudias lo que te dicen que tienes que estudiar, apruebas un par de exámenes y a seguir largando mentiras. Pues bueno, no pasa nada. Bueno, y este es el apunte sobre Tartaria. Quedaos con el hecho de que tenemos toda la información que queremos con los mapas y las referencias, pero ignoramos totalmente pues el por qué, el cómo y el dónde este imperio se desapareció. Ya te digo, aproximadamente después de Napoleón. Después de Napoleón, ya en los mapas ya no sale Tartaria. Es como si Napoleón, en vez de atacar a los rusos, hubiera atacado Tartaria moscovita, que es otra de las cosas que dicen por ahí, que Napoleón ataca a los tártaros, no a los rusos. Puede ser. Si del caso, hablaremos de las ciudades tártaras otro día, pero ahora quedaos con esto, que es una clara falsificación de la historia para los que dicen que la historia no está falsificada. No. No poco. Pedazo país que no cabe en el mapa y desaparece de la noche a la mañana. Nadie se acuerda. ¿Eh? Y se acuerdan tampoco que en la época donde sale Tartaria, resulta que yo hago una historia y pongo
dinastía Ming. ¿Mm? Ya, pero en el mapa antiguo no pone dinastía Ming, pone Tartaria China. ¿Mm? ¿Vale? Y eso en mi pueblo es falsificar. Y en el pueblo de cualquier otro, está claro. Bueno, este es el misterio de Tartaria y si de caso algún día seguiremos analizando. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego. Y no falsifiquéis la historia, que no vale para nada si os dejáis la información. Que hay gente que se dedica a buscar, que hay mucho ratón de biblioteca